Que Dios le bendiga, hermanos. Este es el programa Escudriñando las Escrituras. Eh, el título de la predica es El juicio de las naciones parte 2. Pero antes de comenzar quisiera hacer una pequeña oración. Señor, quiero que hables a tu pueblo. Ministra a tu pueblo, Señor, que personas que no te conozcan vengan a ti y que los hermanos, Señor, que anden en cierta situación se reconcilien contigo, Señor. Te alabo y te glorifico, Señor, y bendice tu alma. Quisiera comenzar leyendo el capítulo 25 del libro de Mateo, versículo 31 dice: y cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y serán reunidos delante de él todas las gentes y todas las naciones, y las apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrán las ovejas a su derecha y a los cabritos a la izquierda. Entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogisteis, desnudo y me cubristeis, enfermo y me vestisteis, estuve en la cárcel y me visitasteis a mí. Entonces los justos le responderán, diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento y te sustentamos, sediento y te dimos de beber, y cuando te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos, o cuando te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los que estarán a la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y para los ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán, diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento o sediento, o huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto, cierto os digo, que en cuanto no lo hiciste a uno de mis más estos pequeñitos, ni a mí lo hicisteis. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Bueno, esto viene siendo en combinación con lo que hablé la vez anterior con respecto al juicio de las naciones. Eso ya está determinado desde ahora. Desde ahora se está viendo cuáles son las naciones cabritos y cuáles son las naciones ovejas. El factor determinante en lo que se refiere al juicio ese que el Señor va a llevar a cabo al final de los tiempos es el amor. El amor va a ser el factor determinante. El amor que las personas han mostrado hacia los hermanos y hacia el pueblo judío. Y el amor en general. El hacer el bien, el ayudar, el saber, si tú sabes que alguien tiene necesidad, el poder apoyar, ¿no? Aparte de dar oración, el poder apoyar directamente. Si están las posibilidades, se puede hacer y se debe hacer. En referencia a esta parte acá, hay personas que creen, o cierto grupo que creen, de que no hay infierno. Si hay un infierno, el infierno no fue hecho para el ser humano, no fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para el diablo y los ángeles. Es para ellos que fue hecho este lugar, porque ellos se rebelaron contra Dios.
Ahora, los seres humanos que van para allá son los que han decidido desobedecer a Dios, no creer en Cristo. Son las personas que han decidido irse por el camino malo. Los impíos, los que no buscan a Dios, los materialistas son los que están yendo para allá. Los que no quieren amar, los que quieren vivir en odio, en envidia, en rencor, los que no se quieren arrepentir de sus pecados, son los que se están yendo para allá. Pero ese lugar no fue creado para los seres humanos. Hay personas que dicen que no existe, pero sí existe un infierno. Y el Señor habla en varias ocasiones, Él habla de ese lugar. Ahora, vemos que dice la palabra de Dios. Dice, entonces el rey dirá a los que estarán a su derecha, venid bendito de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste. Aquí vemos que son necesidades que suplieron, necesidades de hambre, de alimentación, necesidades de alimentación, de tomar agua, de tener un lugar donde estar, de vestir, de vestimenta, y de visitar a la persona cuando están en lugares de prisión, ¿no? Así que en muchos de esos lugares hay personas que están arrepintiendo, en esos lugares, ¿no? Y que están en el proceso de arrepentimiento, ¿no? Que ya hay personas que han llegado a los caminos del Señor, ¿no? Estando detenidos, ¿no? Que ahí se han arrepentido y han llegado a los caminos de Dios. Entonces, Dios manda a visitar a esos lugares, porque cuando vemos que la palabra de Dios nos da a entender estas pautas acá, son pautas implementadas por Dios, que son pautas en las cuales Dios usa, o son las pautas o los indicadores en ese momento que determinan el destino eterno de las naciones, que son ovejas o que son cabritos. Pero esa misma pauta, esos mismos indicadores, o eso mismo Dios pide de las naciones ahora, eso Dios pide por ahora. Porque la palabra de Dios es eterna. Y la palabra de Dios es la misma. Entonces, este requerimiento moral, este requerimiento de ayudar, es un requerimiento que Dios les exigirá a esas naciones, pero también lo pide ahora. Lo pide ahora de su pueblo, lo pide ahora de su iglesia. Es un factor determinante que muchas personas ahora pasan por alto, debido al materialismo, debido a que se distraen con las cosas de este mundo. Pero el asunto de que lo importante es importante, y lo más importante es el amor. Y aquí vemos que todas estas acciones que se hacen acá, se hacen en base a que se ama a Cristo. Entonces, en base al amor que tenemos por Cristo, entonces ese amor se refleja en el amor hacia los demás. Nadie puede decir que ama a Dios y no ama a su prójimo. Porque si tú amas a Dios, amas a tu prójimo, amas a tu hermano. Es decir, que tu hermano puede ser chino, puede ser del país que sea, blanco, lo que sea, puede ser del país que sea, del lugar que sea, pero tenemos que amar. Y en el pueblo de Dios no debe haber discriminación ni por raza, ni por nacionalidad, ni por color, no. En el pueblo de Dios no se debe discriminar. En el pueblo de Dios todos tenemos que amarnos, porque Dios no hace acepción de personas. Y si Dios no hace acepción de personas, ¿por qué nosotros vamos a estar haciendo acepción de personas? Si Dios no hace acepción de personas,
¿Por qué nosotros no vamos a estar haciendo acepción de personas? Discriminando por clase social, o por raza, o por nacionalidad. Entonces, eso es lo que Dios manda a su iglesia. ¿Cuánto pueblo está haciendo esto ahora? En lugar de estar ahí, ¿no? En situaciones de división. ¿Cuántas iglesias ahora están haciendo esto? ¿Cuántas iglesias están dándole pan al hambriento? ¿Cuántas iglesias, cuántos hermanos están llevándole agua al sediento? ¿Cuántos hermanos están vistiendo el desnudo? ¿O cuántas iglesias están visitando los que están en la cárcel? O visitando los hospitales. No digo que no lo están haciendo, yo no digo, pero no se está haciendo como se debería hacer, como Dios quiere que se haga. Como Dios quiere que se haga. Los hermanos, la iglesia, el pueblo tiene que ser unido ahora más que nunca. Yo puedo ir a una iglesia y preguntar cuántas veces te llamaron un hermano, me va a decir que no lo han llamado ni una sola vez. Bueno, tiene que haber comunicación entre los hermanos, tiene que haber comunicación, tiene que haber. Hay iglesias que uno pasa a ver el teléfono de ahí y uno llama y nadie contesta el teléfono. Solamente es lo mismo, pero entre semana nadie contesta. Es el símbolo de amor. Símbolo de amor interno y símbolo de amor externo. El amor dentro y el amor hacia afuera. El amor de Dios. Es símbolo del amor de Dios. Es símbolo. Así que las personas cuando ven a un cristiano tienen que ver a Cristo. Cuando ven a la iglesia van en un lugar de refugio de Dios. Entonces, tiene que haber amor. Tiene que haber amor. No puede ser que alguien vaya a una iglesia y lo que se encuentre es con guardias armados. No puede ser. Eso no es amor. Para eso están los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios cuidan a su pueblo. Entonces ya basta de tanta desconfianza, basta de esto, basta de aquello, basta, no, de mirarte, no. Hay que amar. Porque el que no ama, no conoce a Dios. Puede ser el tipo encumbrado, puede ser una gran eminencia en los caminos de Dios, pero si no ama, no conoce a Dios. No conoce a Cristo, porque Cristo es amor, Dios es amor. No hay que engañarse a sí mismo, hermano. Si tú te quieres salvar y tú quieres ir al cielo, tú tienes que obedecer la palabra, tú tienes que obedecer lo que Cristo dice. Cristo, el Señor mismo dijo que no todo aquel que le dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino solamente el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Y es tremendo ver esto, este panorama aquí al final de los tiempos, después de la gran tribulación, cuando Cristo venga y junte a todas las naciones, y que gran parte, muchas naciones se van a ir al infierno por esto, por falta de amor, por el materialismo, por la frialdad. ¿Sí? Entonces, muchas naciones se van a ir directo al lago de fuego, directo al infierno. Por lo tanto, eso nos da a entender que lo más importante es el amor. Por más poderosa que una nación sea ahora, por más lo que tengan, tienen que amar. Tienen que amar. Porque los juicios de las naciones vienen. Y recordemos la nación que el Señor reprendió cuando anduvo aquí en la tierra.
Muchas esas ciudades que el Señor reprendió cuando vino acá en la tierra, esas ciudades no están, ¿verdad? No están, ¿verdad? Entonces, esas ciudades a las cuales Dios les dijo ayes, sobre el cual el Señor proclamó ayes, no están. Viene un juicio de las naciones, viene un juicio de las naciones, y Dios va a destruir a aquellos que destruyen la tierra. Así que va a ser serio ese asunto. El otro día yo leí el libro de Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Ahí te quiero ver los que andan caminando acá haciendo travesura, ¿eh? Ahí te quiero ver, que se creen, no, Superman. Ahí los quiero ver corriendo para acá, para allá, diciendo a la montaña que los cubra. Cuando venga el Rey de Reyes y Señor de Señores con toda su gloria y toda su majestad y todo su poder, hay que amar, hay que amar. Dice la palabra de Dios. Quiero leer la palabra de 1 Corintios capítulo 13, ¿eh? ¿Qué es lo que dice? Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo caridad, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y tuviese toda la fe de tal manera que traspasase los montes, y no tengo caridad, nada soy. Y si repartiese toda mi hacienda para dar de comer a pobres y se entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo caridad, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no hace maldad, no se ensancha. El amor no es injurioso, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal, no se huelga la injusticia, mas se huelga la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. El amor nunca deja de ser. Hay muchas personas que el amor se acaba, ¿no? El amor verdadero nunca deja de ser. Si tú amas con ese amor que Dios quiere que tú ames, ese amor nunca dejará de ser, que es el amor supremo. Ese amor nunca deja de ser. Es un amor que es lo máximo. El amor de Dios. Ese amor nunca deja de ser. Ese amor debe ser la base de todos los otros amores. El amor de Dios es la base fundamental de la vida de todo ser humano. El amor de Dios sustenta el universo. Todo lo que vemos nos muestra el amor de Dios. La luz, el sol, todo muestra el amor. Dios nos ama tanto que quiere compartir, quiere que nosotros estemos con Él siempre, quiere darnos la vida eterna, para que podamos conocer las grandes maravillas que Él tiene para nosotros. Cosas que ojos no han visto ni oídos han oído son las que Dios tiene para nosotros. Ese es amor. Y Él dio su vida en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Dice la palabra de Dios. Dice dice la palabra de Dios en el libro de 2 Corintios capítulo 5 versículo 15, dice, y por todos murió, para que los que vivan ya no vivan para sí mismos, sino para aquel
que murió y resucitó por ellos. Ahora tenemos que vivir para Dios, hacer lo que Él quiere que hagamos, obedecer su palabra y andar en sus caminos y gozar de la vida eterna, porque la vida eterna comienza desde ya. Ya la tenemos en Cristo. La vida eterna ya la tenemos en Cristo. Dice la palabra de Dios en el libro de 1 Juan, capítulo 1, versículo 7. Mas si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, lo hacemos ser mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si hemos pecado con falta de amor, que sea por omisión o conscientemente, hay que pedir perdón. Y si nos acercamos a Dios y le pedimos perdón, Él nos ayuda. Él nos ayuda. Él nos perdona. Nos limpia todo pecado. Y para que podamos obedecer su palabra. Y cuando se prende esa oportunidad de hacer bien, hay que hacerlo. Dice la palabra de Dios. El que dice, el que dice que está en luz. Estoy leyendo capítulo 1, 1 Juan capítulo 2, versículo 6. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano está en luz y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Así es que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar a nuestro hermano y tenemos que amar a nuestro prójimo. Tenemos que amar. No hay alternativa. Hay que amar. Un mandamiento no os doy, que os améis los unos a los otros. Eso es lo que el Señor manda que hagamos. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Porque en el cielo todo es amor. Allá todo es amor. Si tú no puedes amar acá, ¿cómo vas a amar en el cielo? Allá todo es amor. Dios es amor. Dice la palabra de Dios en el 29. Si sabéis que Él es justo, sabed también que cualquiera que hace justicia es nacido de Él. Así que tenemos que andar como Él anduvo, caminar como Él anduvo y reflejarlo a Él. Dice la palabra de Dios. Y el que guarda su mandamiento está en Él y Él en Él. Y ya sabemos que permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es importante que amemos, hermanos. Es importante que amemos. Es importante que amemos. Dice la palabra de 1 Juan, capítulo 4, versículo 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ama también a su hermano.
Si tú dices que amas a Dios y no amas a tu hermano, si no puedes amar a tu hermano que ves, ¿cómo puedes amar a Dios que no lo ves? Así es la palabra de Dios. El que ama a Dios, ame a tu hermano. Entonces cuando alguien va a una iglesia, tiene que ser recibido con amor. Amor, bienvenida, darle la bienvenida, mostrarle cariño, mostrarle afecto, ser amables, ser cordiales, mostrar el carácter y la personalidad de Cristo, mostrar la amabilidad del Espíritu Santo, la templanza, mostrar los frutos del Espíritu. Así que cuando una iglesia fluye en los frutos del Espíritu, esa iglesia fluye en amor, fluye en amor. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso está en el libro de 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que el que está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, de vez en cuando las cosas del viejo hombre van a querer salir, pero si tú te sometes a Cristo, eso va a estar bajo control, eso va a estar bajo chequeo. El Espíritu Santo va a tener bajo chequeo. Lo más importante es el amor. Eso es lo más importante. Eso define, el amor define el futuro de muchas naciones. El amor define el futuro de la persona. Tu futuro individual. Si tú amas a Cristo, lo recibes en tu corazón, te arrepientes de tus pecados y tú obedeces la palabra de Dios, tienes vida eterna. Te salvas, vas a ir para siempre en el reino de Dios. El amor. Lo más importante es el amor. El amor nunca deja de ser. El amor nunca dejará de ser. Si tú no conoces a Cristo, en esta tarde te invito, o noche, yo te invito a que vengas a los caminos de Dios, que te arrepientes de tus pecados y que le des tu vida a Él y que empieces a andar el camino de la vida eterna. Si tú ya le conoces y te has descarriado, te invito a que vuelvas a Cristo, pídele perdón, Él te perdonará y para que así vuelvas a andar en los caminos, en el camino de la vida eterna y te salves. Que Dios te bendiga, que Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes.